Buenos días, señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Los Reyes Católicos, primera parte, la reorganización del Estado. Obviamente el tema de los Reyes Católicos ameritará varios capítulos y en cada uno de ellos intentaré ofreceros una panorámica general de la obra política llevada a cabo por Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, una obra política inmensa que exigiría, para dar cuenta cumplida de toda ella, pues qué sé yo, unos 300 capítulos, labor que excede el propósito de este canal. Hoy me centraré en esbozar el magno proceso de construcción y fortalecimiento del Estado llevado a cabo por los Reyes Católicos. Un primer paso que posibilitará que muy rápidamente España pueda asumir con auténtico brío empresas imponentes que la situarán como hegemón indiscutible de Europa y por tanto como hegemón del mundo durante al menos 2 siglos. Durante el siglo XVII, el Imperio Español empieza a perder fuerza frente a otros imperios. En 1805 tiene lugar el desastre de Trafalgar y también durante ese siglo pues se empiezan a encadenar los procesos secesionistas en la América española. Y finalmente, en 1898 se pierden Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam. Aun reconociendo que la monarquía hispánica empieza a perder potencia en el siglo XVII, por cierto, empieza a perder potencia, pero sin perderla del todo, como quieren hacernos creer algunos. Bueno, pues aún reconociendo eso, estaríamos hablando de unos 200 años de hegemonía, un periodo de tiempo que hay que contrastar con la capacidad que tuvieron otros imperios para perdurar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto duró el imperio napoleónico? Aunque el factor temporal no es el único, es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuánto duró el Imperio Británico o el Imperio Holandés? ¿Cuánto duró el Segundo Reich alemán o el Tercero? ¿Cuánto duró el Imperio Soviético? ¿Y el Imperio de Alejandro Magno? ¿O el Imperio Mongol, el Imperio Inca, el Azteca, el Imperio Ruso, el Califato Omeya? Estados Unidos, en tanto primera potencia mundial, apenas lleva unas décadas. Por tanto, hay que intentar entender qué mecanismos impulsaron a la monarquía hispánica. ¿Qué mecanismos impulsaron a este sistema complejo que se configuró como un imperio con pretensiones universales y que se fue desarrollando a lo largo de los siglos? Y lo hizo no por motivos accidentales o por puro azar, según sostienen algunos, con la idea del imperio espontáneo. Ni tampoco se mantuvo este imperio exclusivamente a causa de la exaltación, la ambición desmedida de unos pocos o la mera depredación. Hoy nos centraremos en el proceso de reorganización del Estado que acometieron con firme determinación los Reyes Católicos. En el siguiente capítulo hablaremos de la reforma del clero y de algunas cuestiones relacionadas con la toma de Granada y el problema de sus habitantes, de los moriscos. En otro capítulo más adelante nos centraremos en la política exterior llevada a cabo por los Reyes Católicos, un tema absolutamente esencial. Y ya más adelante, sin prisas, a lo largo de los siguientes meses e incluso años, iré preparando capítulos monográficos para tratar, pues por ejemplo, los perfiles biográficos de algunas de las figuras más relevantes de esta etapa. La reina Isabel, Fernando el Católico, el cardenal Cisneros, Antonio de Nebrija, Beatriz Galindo la Latina o el Gran Capitán. También habrá que preparar programas especiales para analizar con más detalles, pues algunos de los fenómenos más relevantes del momento. La Inquisición, a la que ya hemos dedicado un capítulo en este canal, expulsión de los judíos, las guerras de Italia, viajes de Colón, descubrimiento y conquista de América, la conquista de Canarias, etc. Bueno, de momento empezamos con esta primera entrega. Lo primero que tenemos que decir es que a la llegada de los Reyes Católicos, el territorio peninsular estaba dividido en 5 reinos o coronas. Reino de Portugal, Corona de Castilla-León, Corona de Aragón, Reino de Navarra y Reino nazarí, la Granada musulmana. Portugal, con 1 millón de habitantes aproximadamente, era un reino unitario, que vivía un tiempo glorioso de exploraciones por la costa occidental de África, donde asentaba enclaves comerciales en las costas, es decir, que Portugal no ejercía allí funciones civilizatorias.
Navarra, el reino de Navarra, con unos 100.000 habitantes y que en ese momento estaba vinculado al reino de Francia. También tenemos la corona de Aragón, con unos 800.000 pobladores. Estaba dividida en 3 reinos, Aragón, Valencia y Mallorca, y un principado, el de Cataluña. Incluía además la corona de Aragón las posesiones de Cerdeña, Sicilia y Nápoles en Italia, en tradicional enfrentamiento con Francia y con Génova. También está, como ya hemos dicho, el reino nazarí, la Granada musulmana, que no era solamente la ciudad de Granada, ¿verdad? Y la corona de Castilla-León, que era con mucho la más potente en ese momento. Ocupaba 3/5 partes de la península, contaba con unos 4 millones de habitantes y era también la zona más rica y floreciente. Al igual que Aragón, la corona de Castilla-León abarcaba reinos diversos. ¿Y qué situación política y social caracterizaba este periodo? Bueno, pues era una situación de gran inestabilidad desde el punto de vista político, económico y social, donde los señores nobles tenían más poder que los reyes. En Aragón, Juan II tiene que lidiar con el largo conflicto de las remensas, el problema de los campesinos atados al manso, a la tierra, que quieren sacudirse las durísimas condiciones impuestas por los terratenientes. En ese contexto se fragua el matrimonio entre el hijo pequeño de Juan II de Aragón, Fernando, con la infanta Isabel, la hermanastra de Enrique IV de Castilla. Casados en Valladolid en 1469, su reinado empezará en 1474 el de Isabel y en 1479 el de Fernando. Y a partir de entonces, tras salir de un periodo de anarquía y de guerra civil abierta, lograrán un cúmulo de éxitos que situarán a España en una posición inesperada. Bajo su gobierno, los reinos cristianos españoles forman una unidad política, al tiempo que las estructuras políticas del país cambian profundamente, inaugurándose la era de la hegemonía mundial española. Más adelante, Antonio de Nebrija diría que con los reyes católicos, los miembros y pedazos derramados de España se habían unido en un reino, así lo dijo. Isabel y Fernando optaron por un programa muy claro. Ante todo y sobre todo, restaurar el orden político, reforzando el poder real frente a los poderes particularistas de la nobleza, que generaban graves desórdenes e injusticias. Ya el acuerdo político de la Concordia de Segovia en 1475, recién casados los reyes, dibujaba el embrión de un Estado moderno, en la medida en que atribuían un indiscutible lugar central al poder de los reyes, fijando como objetivo el bien común por encima de los intereses particularistas de la nobleza levantisca. ¡Ay, Zaragata! ¿Y a mí que me parece que esto es justo lo contrario de lo que se hace ahora? Pues un poquito sí, salvando las distancias. Ahora lo que tenemos es una subordinación del bien común a los intereses particularistas de algunos, o de algunos partidos políticos, o de las noblezas secesionistas, ¿verdad? Pero bueno, he hablado de Estado moderno, el primero en Europa, y no voy a tratar hoy aquí las distintas interpretaciones filosófico-políticas que discuten sobre lo que es o deja de ser el Estado. Voy a citar únicamente al jurista alemán Hermann Heller, quien sostuvo que solo se puede hablar de estados a partir del siglo XV y que antes de esa fecha no había estados. Evidentemente, desde la teoría del Estado por la que yo tomo partido, que es la del filósofo español Gustavo Bueno, no se puede sostener tal idea. Remito al Forja 220, titulado ¿Qué es la política?, donde ofrecemos una definición clara y distinta de la idea de Estado y de poder político. También hay que tener presente que cuando se dice que los reyes católicos construyeron el primer Estado moderno de Europa, aquí el término moderno no se aplica en el sentido ideológico que manejaban los ilustrados, la modernidad de la Ilustración, no. Aquí, Estado moderno remite a la creación de estructuras gubernamentales nuevas. Hechas estas aclaraciones, vamos a subrayar esa voluntad explícita y consciente de los reyes católicos por conformar una unidad política y territorial entre los distintos reinos peninsulares.
unidad que fue formalizada en la época de Carlos I, el nieto de los Reyes Católicos. En este punto voy a remitirles a otro importante capítulo de este canal, el Forja 243, titulado España frente a Europa, donde explicamos el proceso de configuración histórica de España, capítulo fundamental para entender lo que va a ocurrir durante el reinado de los Reyes Católicos. Ahí explicábamos que con el núcleo que queda aislado en torno a Pelayo tras la invasión musulmana en el año 711, no empieza propiamente una reconstrucción del reino de los visigodos, sino que nace algo nuevo, un proyecto político que nace con voluntad imperial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las unidades cristianas parciales que a lo largo de los siglos van resistiendo al invasor maometano en la península están empujadas por un ortograma imperialista, esto es, por un conjunto de planes y programas políticos justificado ideológicamente a través de la idea política y religiosa de la reconquista y que tiene voluntad imperial. Por tanto, bajo la norma de recuperar el espacio de la antigua unidad visigoda, se iba conformando una nueva identidad, algo nuevo, una nueva identidad en torno a la idea de un imperio hispánico. Y este proyecto nació con vocación universal necesariamente, esto es, nació por necesidades prácticas, porque lo que tenían delante los distintos reinos cristianos de la península era otro imperio con vocación universal. ¿Qué imperio? Pues el Islam. España nació contra el Islam y por ello tuvo que desplegar desde el principio un conjunto de planes y programas que exigían una expansión indefinida. Necesitaba recubrir el imperialismo islámico, que era un empuje ilimitado al que tenía que responder de forma igualmente ilimitada. Y no olvidemos un detalle esencial. Y es que una vez reconstruida la unidad perdida con la conquista del reino musulmán de Granada, se da inmediatamente el salto hasta África, donde todavía permanecía el Islam, hacia las Islas Canarias y hacia el Atlántico por el oeste, ruta por la que se pretendía envolver a los turcos por la espalda, puesto que los turcos habían cerrado las rutas del Mediterráneo, tal y como veremos en próximos capítulos. Por cierto, no estará de más recordar que una parte de España ya se había desbordado hacia el Mediterráneo, con la corona de Aragón. Este ortograma del Imperio Hispánico, que venía desenvolviéndose desde el 711, no hay que entenderlo solo a través de las conquistas militares respecto del Islam, sino también a través de las políticas de pactos entre los distintos reinos cristianos peninsulares con el fin de conformar una unidad política y territorial. Y estos proyectos de incorporación de nuevos territorios en la Edad Media se realizaban bien por conquista, a través de la fuerza militar, bien por pactos, en cuyo caso casi siempre se llevaban a cabo a través de las alianzas matrimoniales, que en aquella época eran una extraordinaria herramienta política. Como subraya Gustavo Bueno, estos pactos no derivaban de la boda, sino que era la boda la que derivaba de unas laboriosas negociaciones previas en las cuales los intereses subjetivos de los contrayentes quedaban en segundo plano, como ocurría también en las alianzas matrimoniales entre familias nobles o simplemente entre labradores ricos. Dicho en otras palabras, las cuestiones psicológicas, subjetivas de los esposos, sus gustos y preferencias personales, el amor, los sentimientos, la atracción física, etc., quedaban subordinadas a los intereses políticos. Tenemos que ponernos las gafas de la época, porque si no caemos en el presentismo histórico. Tenemos que entender entonces que en aquella época la ceremonia solemne de las bodas marcaba sobre todo el principio de nuevas relaciones y de derechos fundamentales a través de la descendencia. Esto es importantísimo. Los matrimonios entre reyes no eran cualquier cosa, ni cualquier tipo de matrimonio. Eran matrimonios de Estado, y esa institución desempeñó durante muchos siglos un funcionalismo político de primer orden, en la medida en que continuaban a través de los derechos políticos hereditarios de los sucesores.
En suma, el matrimonio entre Isabel y Fernando no fue un mero resultado del azar político, ni tampoco fue la irrupción en el proceso histórico de un capricho romántico entre dos príncipes que se adoraban y se querían muchísimo. Por parte de Aragón, durante el reinado de Juan II, padre de Fernando, ya venía identificándose una política de aproximación a Castilla. La corona de Aragón, después del asombroso auge del siglo XIII y principios del XIV, atravesaba ahora un proceso de decadencia demográfica, acelerada por varias oleadas de peste en el siglo XIV y también por graves crisis económicas. También estaba la competencia con Génova por el control de las posesiones que Aragón tenía en el Mediterráneo, así como las guerras de las remensas, que coinciden con la guerra civil en Cataluña. Las guerras remensas estaban protagonizadas por los campesinos que querían acabar con la servidumbre a las que les tenían sometidos los señores feudales. Por cierto, que Fernando II, tomando partido por el bando de los campesinos contra los abusos señoriales, puso fin al conflicto en 1486. Pero volvamos a la figura de su padre y subrayemos el interés que Juan II tenía en aproximarse a la corona de Castilla. Castilla podía inclinarse en ese momento hacia Portugal, es decir, hacia el Atlántico africano, o bien podía inclinarse hacia Aragón, es decir, hacia el Mediterráneo. Pero Aragón tenía necesidad económica y política de Castilla, y la alianza de Castilla con Aragón no eliminaba para Castilla la perspectiva atlántica. De manera que aunque Isabel pudo elegir el matrimonio con el rey del Portugal, prefirió al heredero de la corona de Aragón. Otra cosa es que luego surgieran entre Isabel y Fernando los afectos, la atracción física y este tipo de cosas. En el contrato matrimonial del 5 de marzo de 1469 quedaba bien claro que, al menos de momento, era Isabel quien se casaba con Fernando. Fernando tenía que residir en Castilla y apoyar, en cualquier caso, los intereses de la princesa, que a partir de 1574 pudo ya considerarse como reina de Castilla. Sin embargo, los 5 años en los que Isabel y Fernando, a punto de heredar el reino de Aragón, tuvieron que hacer frente a las ciudades castellanas sublevadas que apoyaban a la supuesta hija de Enrique IV, llamada la Beltraneja, ciudades, por cierto, que estaban auxiliadas por Portugal, pues bien, esos 5 años sirvieron para confirmar todo el alcance y profundidad de la alianza matrimonial entre Isabel y Fernando, que en ningún caso puede reducirse a una mera alianza en la superficie, como si se tratara de un mero pacto de no agresión, en el que los reinos respectivos se mantenían como esferas absolutas, soberanas y exteriores entre sí. La alianza matrimonial entre Isabel y Fernando implicaba el establecimiento de otros vínculos, no solamente en el terreno político-religioso, a través, por ejemplo, del Tribunal de la Inquisición, sino también en el terreno estrictamente político-económico. Basta tener en cuenta que más tarde Fernando, en tanto señor de las Indias, efectivamente tenía ese título, pues resultó ser propietario de la mitad de los territorios conquistados en América, es decir, que la relación iba mucho más allá. También en el terreno económico, el Acuerdo de las Cortes de Toledo de 1480 declaró libre el transporte de bienes entre Castilla y Aragón, y aunque no fueron suprimidas las aduanas, que mantuvieron su función como oficinas de registro, dejaron de cobrar los impuestos. Es decir, de esta manera, el mercado interno peninsular quedaba abierto. Una diferencia de calado entre Castilla y Aragón era la relación que mantenían con otros países europeos. Aragón había sido la gran rival de Francia en Italia, mientras que la tradición castellana era pro-francesa. La de Portugal era pro-inglesa y Navarra se integraba en la corona gala. Pues bien, a partir de los Reyes Católicos y por influencia de Fernando, Castilla renunciaría a su vieja orientación pro-francesa para adoptar la posición antifrancesa, lo que iba a condicionar la evolución exterior de España. Como ya hemos indicado, una orientación común al país era la lucha contra el Islam, que se recrudecía en el Mediterráneo a causa de la expansión otomana y de la agotadora piratería magrebí. Esto se agravaba en España por la presencia de la quinta columna morisca. Al luchar España contra la expansión turca en el Mediterráneo, también estaba defendiendo al resto de Europa occidental.
Por ello, España contó con el apoyo de algunas ciudades italianas, del Papado y del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero los otros grandes reinos cristianos, Inglaterra y sobre todo Francia y los protestantes, más adelante colaborarían a menudo con los turcos otomanos en solidaridad frente al enemigo común, la poderosísima España. Pero esto lo veremos en próximos capítulos. En 1479 muere el viejo Juan II de Aragón y Fernando hereda la corona. De inmediato se firma en las Cortes de Toledo en 1480 un documento esencial, la Ley 111, que así dice: Así pues, por la gracia de Dios, los nuestros reinos de Castilla y de León y de Aragón son unidos y tenemos esperanza que por su piedad de aquí en adelante estarán unidos y permanecerán en una corona real, cerramos comillas. Cada cónyuge reconocía al otro poderes y competencias en sus respectivos territorios. Isabel era propietaria de Castilla y Fernando de Aragón, pero la una y el otro poseían atribuciones regias en el reino del esposo. No era, por tanto, una simple unión dinástica, sino un auténtico proyecto de unificación de toda la política de los reyes católicos. Por cierto, con tal título, católicos, les honró Roma en el año 1496. Se deduce con claridad el objetivo de unir definitivamente Aragón y Castilla, y más aún de hacer lo propio con Portugal en cuanto fuera posible. De ahí la obstinada política matrimonial portuguesa de Isabel y Fernando, cuyas hijas, Isabel y María, se casaron con reyes portugueses. Aragón y Castilla mantenían cada cual sus propias instituciones, pero bajo una dirección común. Quizá la mejor prueba material de esa voluntad política unificadora sea el escudo que los reyes se otorgaron, un sello único, común a ambos, donde los cuarteles de Castilla y León se unían con los de Aragón y Sicilia bajo el águila de San Juan. Una vez presentado este cuadro general que perfila la situación en que se encuentra España a la llegada de los Reyes Católicos, veamos ahora los 4 proyectos políticos que se marcan los monarcas con auténtica firmeza y tesón. Primero, acabar con la anarquía nobiliaria reorganizando el Estado. Segundo, culminar la llamada Reconquista, lo que exigía vencer al reino musulmán de Granada. Tercero, procurar la integración de Navarra y de Portugal. Cuarto, aislar a Francia, mediante alianzas con Inglaterra y con el llamado Sacro Imperio Romano Germánico, con el objetivo de proseguir la lucha contra el Islam en el norte de África y en el Mediterráneo. Empecemos a desmenuzar el primero de estos propósitos políticos: reorganizar el Estado mediante reformas que apuntalen la supremacía regia frente a la nobleza, que hasta ese momento asumía la base misma del poder político, tanto en España, ojo, como en el resto de Europa, no se vayan ustedes a pensar. El problema es que no era posible gobernar sin la nobleza, por lo que el objetivo de los reyes era mermar el poder nobiliario, pero sin anularlo, por eso había que ser muy delicados. Había que domesticar de alguna manera a la nobleza, y la doma consistió en atraerse a las facciones más leales, ejecutar a algún sujeto especialmente rebelde, exhibir fuerza militar, prohibir las guerras particulares, desmontar o derruir los castillos de los señores nobles levantiscos, si era necesario, recobrar tierras usurpadas por los nobles a la realeza y crear nuevos organismos administrativos, equilibrando en ellos la presencia nobiliaria con la de letrados afectos solo a la corona, es decir, con profesionales leales a los reyes, digámoslo así. Por aquella época existían 2 tipos de reparto de tierras. Por un lado estaban las tierras de jurisdicción regia, también llamadas tierras de realengo, y por otro lado estaban las tierras de señorío, controladas por la nobleza, que estaban sujetas a mayores arbitrariedades y exacciones, es decir, que allí los campesinos tenían que pagar mayores impuestos a los señores feudales. Durante el feudalismo, la servidumbre tomó la forma de contrato social y jurídico, mediante el cual una persona, el siervo, generalmente un campesino, quedaba al servicio y sujeta al señorío de otra, el señor feudal, generalmente un noble o un alto dignatario eclesiástico.
Siervo no hacía referencia a esclavo, sino a un hombre libre, sujeto fiscalmente a la tierra de un señor feudal. Pues bien, desde antes de los Reyes Católicos, la política castellana buscaba una monarquía capaz de frenar los abusos y la rapacidad oligárquica de los señores, y se habían logrado ya algunos avances. En Castilla, tanto campesinos como burgueses preferían vivir en tierras de jurisdicción regia, dado que en ellas, pues prácticamente había desaparecido ya la servidumbre. Mientras que en Castilla, las tierras de realengo abarcaban ya a más de la mitad de la población, en Aragón la servidumbre pues persistía con fuerza, como hemos visto al hablar de las guerras remensas. ¿Cómo solucionar el problema? Pues lo que van a hacer los Reyes Católicos es intercambiar algunas instituciones. Por ejemplo, al trasladar a Aragón algunas de las legislaciones propias de Castilla, se logró que los siervos pudieran emanciparse y adquirir el dominio útil de las tierras por un precio simbólico, aunque la propiedad siguiera en manos de los señores. Esto permitió que poco a poco surgiera en Aragón una capa de campesinos libres bastante prósperos. Por su parte, Fernando el Católico introdujo en Castilla instituciones aragonesas como el Consulado del Mar en Burgos, a imitación del de Barcelona, y que es precursor de las cámaras de comercio actuales. El Consulado del Mar de Burgos era una asociación mercantil de comerciantes dedicados a la exportación de la lana castellana y a la importación de paños y telas procedentes de Flandes. Los comerciantes del consulado canalizaban la producción ganadera de los rebaños mesteños, la mesta, una de las mayores fuerzas dinamizadoras de la economía castellana, puesto que la lana de la oveja merina, de gran calidad, era apreciada y todavía lo es en toda Europa, así como la oveja churra para carne y leche. La lana tenía como mercados más importantes Medina del Campo y Burgos. Pues bien, este consulado dirigía la producción hasta los puertos de Laredo o Bilbao, para exportarla a Flandes, y también monopolizaba la entrada en Castilla de los textiles de Flandes. Esto es lo que se conocía como eje norte-sur. Por su parte, Castilla tomó sobre sí la defensa de las posesiones aragonesas en Italia y la recuperación de las comarcas catalanas del Rosellón y la Cerdaña, en ese momento en manos francesas. Como vamos viendo, todas estas reformas iban reorganizando en profundidad al Estado, dotándolas de unidad y dando lugar al primer Estado en sentido moderno de la historia. Por ejemplo, en las Cortes de Toledo de 1480, los Reyes Católicos dotaron al Consejo de Castilla de mayor entidad jurídica e institucional, pasando a estar ahora compuesto no solamente por nobles y obispos, sino también por 8 o 9 letrados universitarios, generalmente pertenecientes a la baja nobleza, los llamados hidalgos, y también por juristas leales solo al rey. Lo que intentan hacer Isabel y Fernando es garantizar la eficacia política del Consejo Real de Castilla, disminuyendo el peso de los estamentos y aumentando el de los doctores o legistas, es decir, incrementando el número de funcionarios de la corona especializados en la gestión y en la administración de justicia. En una palabra, el Consejo de Castilla se profesionaliza, poniéndolo en manos de personas cualificadas por méritos y formación. El proceso de profesionalización del gobierno se extenderá a todos los ámbitos. La justicia, donde hay una presencia creciente de doctores y de notarios en detrimento de los representantes políticos, pues bien, la justicia se extendió con la creación de audiencias reales a tribunales supremos sobre el modelo de la Chancillería de Valladolid, que mejoraban la justicia aplicada por los señores. La Inquisición, importada del sur de Francia en época medieval, bajo la autoridad directa de los papas, y que hasta entonces solo había funcionado de una forma debilitada en la corona aragonesa, fue introducida también en Castilla. Los reyes católicos, al extenderla y crear un consejo específico para ella, la convirtieron en un instrumento más del poder real, y habrá que recordar que durante varios siglos dicho tribunal de la Inquisición fue el más garantista de la época.
A este respecto conviene señalar que en aquella época, en el espacio de la cristiandad, que a partir de ese momento más o menos empieza a llamarse Europa, se deja de llamar la cristiandad y se empieza a llamar Europa, pues bien, en ese espacio se había impuesto el ideal de la organización de las sociedades políticas en torno a una identidad religiosa vertebrada a través de la corona. Para alcanzar dicho ideal, los reyes católicos solicitaron al Papa el establecimiento del Tribunal de la Inquisición. Como hemos adelantado, existía ya una Inquisición medieval nacida a consecuencia del fenómeno herético de los albigenses. De hecho, dicho tribunal ya se había establecido en Aragón en el siglo XIII para contener precisamente la expansión de la herejía albigense, pero no existía en Castilla. El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV promulgó la bula por la que quedaba constituida la Inquisición para la Corona de Castilla, según la cual el nombramiento de los inquisidores era competencia exclusiva de los monarcas. Conviene aclarar que la Inquisición, como tribunal eclesiástico, solo tenía competencia sobre cristianos bautizados y nunca tuvo jurisdicción sobre los indígenas americanos, cosa que explicaremos en algún otro capítulo. La Inquisición procuraba la moralización del clero y perseguía la blasfemia, la bigamia y toda clase de supersticiones, brujerías, sacrilegios, etc., convirtiéndose más adelante en un formidable instrumento contra la propagación del protestantismo y de sus errores teologales. Con su consejo y sus consejeros, sus secretarios, alguaciles, receptores, relatores calificadores y consultores, el Tribunal de la Inquisición ofrecía garantías procesales no contempladas por la justicia ordinaria dentro o fuera de España. Hubo muchos reos de delitos comunes que buscaban caer dentro de la jurisdicción del Santo Oficio, porque sabían que éste les beneficiaba frente a la justicia civil. Les remito en este punto al capítulo 26 de este canal, titulado Inquisición Española, publicado hace más de 5 años, y donde pueden ustedes encontrar más información al respecto. No menos crucial fue la reorganización de la hacienda pública mediante funcionarios y contables propios. El objetivo era evitar la dispersión de los tributos y regular su cobro, tradicionalmente arrendado a señores particulares. Esta reforma no se aplicó en Aragón debido tanto a la resistencia de sus potentados como a los parcos beneficios obtenibles. Pero sí importaba, y mucho, aplicar dicha reforma en Castilla, mucho más potente. Aunque diversos nobles siguieron cobrando impuestos por su cuenta, las reformas de los reyes católicos lograron mermar el poder católico de los magnates y en conjunto resultó un éxito, dotando a la monarquía de una base económica que la capacitaba para abordar empresas de enjundia, como la Guerra de Granada, por ejemplo. El enlace corriente entre los distintos consejos, el Consejo de Hacienda, el Consejo de Estado, el de las órdenes militares o el Consejo de la Inquisición, pues bien, el enlace entre los consejos y los monarcas se realizaba por un cuerpo especial de secretarios reales que reafirmaban aún más a la autoridad monárquica. Del mismo modo, los reyes se aseguraron el control directo del territorio a través de la figura del corregidor municipal, figura que ya existía en Castilla y que ahora se extendía a las ciudades de la Corona de Aragón. Los corregidores aseguraban el gobierno de las ciudades y frenaban el dominio o la injerencia de los nobles y de las oligarquías locales. La figura del corregidor, con sus alguaciles y escribanos, fue en general muy apreciada por los habitantes comunes, siempre descontentos con los abusos de camarillas de magnates locales o de comerciantes. Además de presidir los ayuntamientos y administrar justicia, entre las muchas funciones del corregidor estaban las de promover y ejecutar todo tipo de obra pública, mantener la salubridad y la policía, garantizar los abastos de las poblaciones, establecer los precios según los criterios escolásticos de la época, precio mínimo, precio máximo y medio, también llamado el precio justo, verificar pesas y medidas, evitar el contrabando, las mercancías prohibidas
y en general guardar los buenos usos del comercio, que incluían la prohibición taxativa de las usuras. Todo esto según los criterios de la Escuela de Salamanca y de las respectivas leyes. El gobierno de los reinos se complementó con la figura del virrey, también de origen aragonés, institución precisa en tiempos de comunicaciones lentas y difíciles que impedían la presencia frecuente de los monarcas en muchas de sus posesiones, en un momento dado posesiones que abarcarán territorios gigantescos. Los virreyes poseían amplio poder delegado y reglamentado y se procuraba que no fueran nativos, de modo que escapasen al control y condicionamiento de las oligarquías locales. Comprueban ustedes, ¿verdad?, el empeño de los reyes católicos por embridar los intereses particularistas. Es que se engolfan a la mínima que los dejes sueltos se engolfan, como está pasando ahora mismo en España. Los virreyes solían ser nobles, elegidos por su fidelidad, y se situaban por encima de las cortes, la nobleza y el clero, pero bajo el control de los consejos, teniendo el rey la última palabra. La figura del virrey, por ejemplo, fue la que se implantó en los territorios americanos. El 20 de enero de 1503, Fernando e Isabel firman una real provisión en Alcalá de Henares por la que se aprueban las primeras 20 ordenanzas para la Casa de Contratación de Sevilla, para las Indias, las Islas Canarias y el África Atlántica, que actuaba como escuela de pilotos y tenía funciones judiciales importantísimas. Bueno, pues aquí tenemos una institución de primer orden, la Casa de Contratación de Sevilla. Entre sus finalidades se encontraba la organización de las flotas, la supervisión de las condiciones de navegabilidad de los barcos, el control de lo correspondiente a la hacienda real, la confección de los registros de navíos, la concesión y registro de licencias de embarque, la administración de los bienes de los que fallecían en las Indias y la cartografía del Nuevo Mundo, con todo lo que ello comportaba a escala técnica, tecnológica y científica. En este punto les remito al Forja 25, titulado Mito del retraso técnico y científico en España, ciencia y técnica en el siglo XVI. Allí explicábamos que el vínculo entre teoría y práctica hacía de la cosmografía una de las disciplinas más sobresalientes de la cultura científica hispana. Estaba en la base de la ciencia cartográfica y sirvió también para la construcción de instrumentos como la aguja de marear, la ballestilla o el astrolabio. La Casa de Contratación de Sevilla, fundada como ya hemos dicho en 1503, fue un centro científico de primera magnitud, convirtiéndose, junto a la Casa da India de Lisboa, en la primera institución científica de Europa, siendo muy bien valorados los pilotos, geógrafos y cosmógrafos que de ella salían. No en vano, Sebastián Caboto fue quien exportó a Inglaterra los métodos de navegación hispanos, y en tiempos de Isabel de Inglaterra se envió una comisión de expertos a Sevilla para conocer el funcionamiento interno de la Casa de la Contratación. Juan de la Cosa, el célebre Juan de la Cosa, fue el primer maestro de hacer cartas de la casa. En el año 1500 publicó su famoso Mapamundi de acuerdo a las nuevas coordenadas filosóficas de los historiadores, por lo que su obra puede considerarse todo un teorema científico. Los regimientos de navegación eran tratados que enseñaban, en palabras del cosmógrafo Pedro de Medina, esta sutileza tan grande que es que un hombre con un compás y unas rayas señaladas en una carta sepa rodear el mundo, cerramos comillas. Al parecer, los franceses prefirieron el compendio realizado por Medina, mientras que los ingleses adoptaron el de Cortés. Así decía el prólogo a la edición inglesa, abrimos comillas. No hay libro en lengua inglesa que en un método tan breve y sencillo descubra tantos y tan raros secretos de filosofía, astronomía, cosmografía y en general todo cuanto pertenece a una buena y segura navegación, cerramos comillas. Como vamos viendo, la construcción del aparato de gobierno es precisamente el esfuerzo institucional que va a permitir a España disponer de una forma de organización superior a la del resto de Europa. Con Isabel y Fernando, el peso político de las grandes casas nobiliarias queda ostensiblemente mermado, puesto que los reyes prefieren tener a su lado a funcionarios escogidos según el mérito.
Así que esa es la explicación de la hegemonía de España, y no la casualidad, el azar o eso del imperio espontáneo. También fueron innovaciones clave la formación de un pequeño ejército permanente de 2.500 lanzas a caballo, ejército profesional permanente como decimos, así como la organización de las escuadras de galeras de España. Estos avances militares eran nuevos, no se conocían en el resto de Europa y se perfeccionará durante las guerras de Italia, con una revolución en el arte y la técnica militar, la cual hará a la infantería española invencible en el continente durante al menos un siglo y medio. Junto con estas medidas de seguridad exterior, los reyes encararon la reforma de la seguridad interna frente al bandolerismo, una lacra a menudo alimentada por nobles, que interrumpía el comercio y causaba 1000 perjuicios, especialmente en Cataluña y Galicia, donde el bandolerismo era endémico. Frente a este problema, en 1476, las Cortes de Burgos pidieron ampliar las viejas milicias concejiles. De ahí salió la Santa Hermandad, verdadera policía gubernamental permanente, con unos 2000 hombres dedicados a perseguir el bandidaje y para la que se creó un consejo especial. En este primer capítulo hemos visto, de forma telegráfica, cómo los reyes católicos van reorganizando el Estado con el propósito de afianzar la autoridad real frente a los particularismos, afianzar también el orden público y la seguridad jurídica, con la creación de instituciones tendentes a consolidar el primer Estado moderno de Europa, con bastante antelación respecto del resto de los países. En el siguiente capítulo abordaremos cuestiones tan importantes como la reforma del clero llevada a cabo en España por orden de los reyes católicos varias décadas antes de la aparición de Martín Lutero y de la mal llamada Reforma Protestante. Y exploraremos muchos otros asuntos que estoy segura dejarán ojipláticos a nuestros seguidores más jóvenes, a quienes en general el sistema educativo español del régimen del 78 ha hurtado la posibilidad de conocer la historia de su propio país, de su patria. Pero esto será el fin de semana que viene. Entre tanto, el día 16 de mayo, en el CEU San Pablo, en Madrid, tendré el placer de acompañar a un equipo de personas muy jóvenes que lanzan un videojuego sobre la conquista de México. Así que bueno, en las redes sociales publicaré todos los detalles de esta presentación. Estén atentos. Agradezco como siempre su lealtad, su seguimiento, su generosidad y su apoyo para contribuir a que este canal, este proyecto hispánico, Fortunata y Jacinta, siga adelante. Ya saben ustedes que este proyecto no cuenta con subvenciones ni públicas ni privadas, más que con sus aportaciones económicas. En este proyecto estamos exclusivamente 2 personas, mi hermana Elena y yo, de manera que, bueno, les invitamos a visitar nuestra página web, donde ponemos a su disposición algunos objetos con cuya compra pueden ayudar al sostenimiento económico de este canal. También pueden encontrar allí mis libros, el primero, Arte, Propaganda y Política, el segundo, acerca del desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial, y muchos otros productos que pueden ustedes cotillear. Ahí está, por ejemplo, la Academia Virtual Fortunata y Jacinta. De momento hay un curso de introducción a la filosofía política desde las coordenadas del materialismo filosófico. Son 14 lecciones con los mejores profesores que puedan ustedes imaginar por el módico precio de 70 euros. ¡Anímense! Y hasta aquí nos despedimos hasta la semana que viene. Y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!